Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Alejandra González Romo sabía que 2024 sería un año particular. Para febrero, sus expectativas ya habían sido superadas. En ese mes, Polanco y Las Lomas, dos de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, padecieron inéditos cortes del suministro de agua. Esta es la crónica de los días en que los vecinos de esas colonias se parecieron un poco a otros habitantes de la gran ciudad. Sin avisar. Sin nada, sí, claro. Sí, claro, si nos hubieran dicho, oye, pues dices. Como dice el dicho, sin decir agua va. ¿No? Y otro dato, no que si lo quieres checar, eso, pero tú sí lo checaste. Los precios de las pipas de una semana a la otra. Sí. Así pero de que se doblaron, casi. Es la primera vez desde hace 30 años que vivo aquí que sucede esto. Vecinos que llevan 60 años dicen que nunca en la vida les había sucedido esto. Y pues una semana, nada. Después dijeron que ya se había arreglado y no es cierto. Cae en las mañanas, en las noches nada, en las mañanas de 7 de la mañana a 12 un hilito, que los que tenemos cisterna pues la podemos medio librar, pero los que no, pues no alcanza a subir a los tinacos. Entonces pues están todos comprando pipas porque estamos sin nada. Te digo que yo estoy seguro que nos cerraron por ahí unas válvulas, pero lo raro es que las abren y las cierran, porque mira, ahorita no está cayendo agua. No, pero ni una gota, O sea, impresionante de que se ve que sí se cerró y que está seco, o sea, no cae ni una. Para el 1 de febrero ya estaba muy claro que 2024 sería un año particular. Un año de cambios. Habrá elecciones, cierto, pero 2024 también sería el año en que por primera vez en la historia los vecinos de las calles Christian Andersen y Avenida Polanco, en una de las colonias más caras de la Ciudad de México, tendrían exactamente el mismo problema que Alfredo, jardinero de profesión, quien vive en la colonia Impulsora en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Pues ya tenemos años que no cae agua. En la colonia no cae agua. Y mucha gente compra pipas porque no les cae definitivamente nada. A nosotros sí nos ha caído, aunque sea unas gotitas, pero sí. Y la sacamos con bomba. Solamente así es como nos sostenemos un poco con el agua. Pero sí falla bastante. La diferencia es que en la colonia de Don Alfredo hace mucho que la falta de agua dejó de ser noticia. No como en Polanco, donde trabaja. Y hoy por primera vez escucha a todo mundo hablar de la escasez. Bueno, me sorprendió mucho porque aquí nunca ha fallado el agua. Desde que yo vengo aquí, tengo como más de 50 años viniendo aquí a Polanco, trabajando. Y nunca había fallado el agua tanto. Aquí, en las colonias de allá arriba, de Las Lomas, todo de aquel lado, falló, me parece que está fallando, ¿no? Y nunca lo había visto. No sé a qué se deba y pensamos que como la gente es de un nivel alto de economía, que nunca les iba a fallar, pero sí. Estamos en la colonia Polanco, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde después de 12 horas ya fue atendida esta mega fuga que se encontraba aquí en Cicerón y Ferrocarril de Cuernavaca. El 13 de enero, 2 semanas antes de las conversaciones que escuchaste al principio, se reportó una fuga en la zona. Así que cuando el agua dejó de salir por los grifos y regaderas, los vecinos no se alarmaron gran cosa. Pensaron que una vez corregida la fuga, todo volvería a ser como antes. Desde hace años sabemos que alrededor del 40% del agua que llega a la ciudad se pierde por fugas. Parte de la razón es que la ciudad se está hundiendo poco a poco, provocando movimientos subterráneos que con frecuencia rompen la red de tuberías. Además, la infraestructura tiene un promedio de edad de 50 años y la necesidad de renovación es constante. Pero en Polanco, el problema del agua no se solucionó con arreglar la fuga. Luego de varios días sin agua, y sin ningún aviso o explicación por parte de las autoridades, sus habitantes tuvieron que aceptar que esta vez la escasez los alcanzó. Y ni las grandes cisternas que tienen muchas propiedades pudieron evitarlo. El mismo problema llevaba días afectando también a Lomas de Chapultepec.
una zona residencial vecina donde viven personas de un poder adquisitivo aún mayor y donde las casas son más bien mansiones. El 22 de enero, los vecinos de la colonia Molino del Rey montaron un bloqueo sobre la avenida Fernando Alencastre, una de las rutas de entrada a Las Lomas. Ahí, la falta de agua, según denunciaron los manifestantes, comenzó en diciembre. Complicada la circulación en la avenida Alencastre por presencia de manifestantes. Ramcar Cruz los sigue y los escucha. Nos estaban comentando algunos de los vecinos, Carla, que algunas de las personas que viven en este punto pagan bimestralmente hasta 3,000 y 20,000 pesos por el suministro de agua potable en esta zona. Lisette Ursúa vive en la alcaldía Coyoacán, pero es administradora de una plaza comercial en la calle de Monte Athos, en Lomas de Chapultepec, y fue testigo del caos que provocó en la zona la sorpresiva falta de agua. Pues mucha molestia, pero también pues es muy notable como el poder adquisitivo sí te da como la oportunidad de solucionar ese problema de una forma más rápida que alguien que no lo tiene, porque alguien que no lo tiene tiene que esperar las pipas de agua y una respuesta gubernamental, y quien lo tiene puede acceder a pipas de agua más fácilmente, porque aunque suban el precio de las pipas, lo van a pagar y saben que lo pagan en esta zona, entonces por eso lo subieron. Recorrí Polanco varias veces, por partes. Era difícil determinar fronteras claras entre las calles que sí tenían agua y las que no, o las que la recibían solamente a ciertas horas o en ciertos días. En algunas calles había pipas surtiendo casas y restaurantes, mientras que en otras había jardineros regando las plantas con mangueras. Los árboles sobre las banquetas y los camellones no parecían tan afectados por la falta de agua, pero algunos parques, como el Parque Líbano, estaban completamente secos. La única explicación que ofrecía la alcaldía Miguel Hidalgo y el gobierno de Martí Batres, en realidad ya la conocíamos todos. La poca lluvia del 2023 tenía al sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento en la ciudad, en mínimos históricos, anunciando una crisis hídrica sin precedentes. Una crisis de agua histórica, Yaques. Porque en promedio durante el mes de enero el sistema Cutzamala está lleno hasta el 77% de su capacidad. Este 2024 solo tiene el 40%. Buena parte de los medios de comunicación repiten ese dato constantemente, como si realmente lo explicara todo. Pero no hace falta investigar mucho para saber que, según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, solo 25% del abastecimiento viene del Cutzamala, o sea, de fuentes externas a la ciudad, mientras que 56%, que es más de la mitad, proviene de 975 pozos de los que se extrae agua del subsuelo, y la demanda restante se divide entre el sistema Lerma, la presa Madín y algunos manantiales, que también son externos al territorio capitalino. La Comisión Nacional del Agua hizo pública una estimación sobre cuánta agua queda en las reservas del sistema Cutzamala, y dijo que solo habría recurso suficiente para 140 días, que se cumplen el 26 de junio de 2024. La declaración encendió aún más las alarmas, pero al mismo tiempo se volvió evidente que era un cálculo sospechosamente preciso. ¿Realmente es posible calcular con tanta exactitud un punto de quiebre? El 20 de febrero, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, no solo contradijo a la comisión, sino que de plano negó que hubiera una emergencia por falta de agua. No hay día cero. Es más, he oído a los opositores decir que el día cero iba a ser en febrero. Pues ya nos faltan 10 días para que se acabe febrero. Y luego que el día cero iba a ser en marzo. Luego escuché a otros que iba a ser en mayo. Y como no les da y no llega el día cero, ya escuché a una de las dirigentes de la oposición conservadora decir que el día cero va a ser en agosto. O sea, ya lo mandó lejos. En un país tan profundamente desigual como es México, este primer momento en el que las colonias más caras de la ciudad empiezan a vivir escasez es una coyuntura que permite hacer nuevas preguntas. ¿Cómo explicar que estas zonas han estado exentas a los recortes de agua durante tantos años? ¿Quién y cómo decide qué zonas de la ciudad tendrán limitaciones en el servicio? Vamos a intentar responderlas a partir de una de las estrategias centrales del gobierno local para controlar el consumo del agua, el tandeo. El 25 de enero, con un decreto publicado en la Gaceta Oficial,
se anunció que a partir de ese momento, 280 colonias de 10 alcaldías de la ciudad recibirían agua por tandeo, es decir, que tendrían un servicio intermitente hasta nuevo aviso. A cambio, estas colonias recibirían una tarifa fija preferencial y la condonación de hasta el 95% de sus deudas, siempre y cuando no interpongan recursos jurídicos. Y claro que este último punto es clave. Aunque haya colonias que están pasando por esto por primera vez, el tandeo no es una medida nueva. Hay zonas que llevan años viviendo así, especialmente al suroriente de la ciudad. Tamara Luengo es ingeniera civil y fundadora y directora de Acueducto, una consultora en materia técnica, legal y de gestión de agua. Además, es colaboradora de la Red de Agua de la UNAM y formó parte de un equipo de especialistas que hicieron un análisis geoestadístico a partir de información pública para tratar de entender los criterios con los que se decide qué colonias tienen servicio restringido y qué otras se mantienen a salvo con un suministro continuo. Lo que encontré ahí fue que no hay mucha correlación entre el sistema, las colonias que son abastecidas por el sistema Lerma-Cutzamala y las colonias que tienen suministro restringido. Al contrario, la gran mayoría se ubica en zonas abastecidas por pozos. Esto quiere decir que la principal explicación que el gobierno ha dado por esta crisis, los bajos niveles del sistema Cutzamala, no se ha traducido en recortes centrados en las zonas abastecidas por ese sistema. Y tampoco ha afectado a las colonias que históricamente han tenido un mayor consumo de agua, que sería lo más lógico en momentos de crisis. Pero sí hay una tendencia que se puede apreciar visualmente, que es frecuentemente las colonias suministradas por tandeo están en colonias con alto índice de pobreza urbana. Comúnmente se ubican en colonias cuyo consumo promedio per cápita es menor a la dotación promedio de la Ciudad de México. La dotación promedio que estableció el SACMEX es 150 litros por habitante al día. Estas colonias consumen menos, y no solamente menos a la dotación, sino menos al estándar del derecho humano al agua, que son entre 50 y 100 litros al día por habitante. Entonces, son colonias que ya traen una vulneración a su derecho al acceso al agua potable, y que encima se ponen estas condiciones administrativas como el tandeo. En conclusión, no hay razones claras a nivel técnico o de ingeniería detrás de la decisión de qué colonias reciben más agua que otras. Tamara piensa además que la intención del gobierno de condonar 95% de la deuda a las viviendas que reciben agua por tandeo no refleja precisamente buenas intenciones, además de que perjudica la recaudación de un sistema que necesita más recursos para salir de esta crisis. Todo esto, yo creo que tiene un trasfondo electoral detrás. Entonces, yo creo que hablan de otro día cero, ¿no? El discurso oficial y mediático creo que habla de otro día cero. Habla de un día cero manipulado. Y esto no tiene que ver con que yo crea o no que el sistema Lerma-Cutzamala esté en buenas o malas condiciones. O sea, yo creo que sí, de verdad, estamos enfrentando una crisis muy dura a nivel territorial, o sea, a nivel los efectos del cambio climático, los efectos del estiaje, los efectos de la sequía, pero también, y eso es lo que yo insisto siempre, no es una crisis de recursos, es una crisis de gestión que acentúa condiciones extremas naturales, ¿no? Si hay sequía, el mal uso del agua, el uso poco ético del agua, el uso aborazado del agua, el uso inconsciente del agua, tiene efectos mucho más potentes y mucho más críticos y mucho más dolorosos que si solamente fueran efectos del cambio climático. Gina Rix vive en Polanco desde hace 53 años, toda su vida. Es una ciudadana informada, participativa y consciente de que el hecho de que esta sea su primera vez lidiando con la falta de agua, habla de un privilegio que no debería existir, pues el acceso al recurso es derecho de todos. Llegamos al momento en el que
abrimos el grifo y nosotros no teníamos agua, yo sí te puedo decir que mi percepción fue, híjole, sí está grave el tema. Ahora sí está grave, porque eso quiere decir que ya ni siquiera pudieron consentirnos a las zonas tal vez uno de los mayores poderes económicos de la ciudad, que son Lomas y Polanco. Pero tal vez también es una falta de pantalones, de establecer una política pública que sea equitativa y democrática para todos. Entonces, yo creo que esa es una de las consecuencias de esto. Y no tiene nada que ver con la forma de gobernar ni nada. Yo creo que debería de ser una cosa matemática en la que si los ingenieros están diciendo, a ver, pues hay tantos litros de agua para tanta población, no nos explicamos por qué en muchos grupos de activistas, por qué siguen los permisos de las construcciones y que el sistema de aguas continúa otorgando la factibilidad de agua. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Si en este momento ya decimos que no hay. Georgina ha sido una de las personas que ha estado en contacto con funcionarios de SACMEX en representación de sus vecinos. Esta crisis hídrica es algo en lo que nos vamos a tener que unir a la fuerza. O sea, no nos va a quedar de otra, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo. Las pipas de Miguel Hidalgo, porque es una guerra del agua. Porque las pipas de Miguel Hidalgo se iban a llenar al pozo de Azcapotzalco. Y los de Azcapotzalco dijeron, no, pues esta es agua nuestra, ¿no? Independientemente de si somos fifís o no somos fifís. Entonces ya también la alcaldía Miguel Hidalgo, desde esa semana en la que ya el suministro bajó tanto, dijo, ya no los podemos surtir con pipas gratuitas, ya no nos están dejando llenar a nosotros. Entonces ya ahí ves también la polarización, que tienen toda la razón, pero ahí cada zona está luchando por mantener su agua y muchos ya están cuidando sus propias válvulas y sus pozos. Y eso es un problema que yo creo que SACMEX tampoco tú se los dices y también no lo afirman, pero obviamente por obvias razones, pero tampoco lo niegan. Adrián Hernández opera una pipa de agua de la empresa Transportes Especializados Ortiz. Me lo encontré cargando agua a un restaurante de la zona y le pregunté de dónde venía. Ese ruido que escuchan es la pipa haciendo lo suyo. Es de la red de Cutzamala también, pero venimos de la garza de Huipulco o Pozo 30, todo lo que es la zona del Estadio Azteca. De ahí cargamos nosotros. Sí, así se conoce. O Pozo de Rebombeo Huipulco. Adrián está visiblemente agotado. Lleva 20 años trabajando en esto y nunca había visto una crisis semejante. Está preocupado porque, paradójicamente, la alta demanda de pipas, lejos de traerle más ingresos a las empresas que las operan, ha significado una enorme caída en ventas. Que sí está muy difícil la carga porque antes sacábamos 5 o 6 viajes y ahorita estamos sacando 2 viajes en el día por la misma demanda que hay. En las garzas está muy cargado de transportistas, demasiados transportistas. Entonces en lugar de dar 5 vueltas damos 2 en el día. Nos tenemos que formar hasta 5 horas para cargar. Y es que sí están dando prioridad a los vehículos oficiales, que son los de la alcaldía. Si les dan prioridad a ellos, nosotros cargan 3 de ellos y carga un particular. Entonces son 3 y 1, por eso es demasiado el tiempo. No sé, antes se sacaban 200 pedidos en un día con todas las unidades, ahorita yo creo que se están sacando 30, 40 pedidos en un día. Mientras tanto, los vecinos de Polanco registraban alzas en los precios por cada pipa. Aquí en la esquina la escuela surtió una pipa, creo que de 10,000 litros en 1,600 o 1,800. Al día siguiente, nosotros surtimos 5,000 litros, creo que con la misma compañía, 2,500. Y me llegó una cotización mientras nos estaban poniendo en 3,500 pesos, 5,000 litros. Y dicen, no, pues no. Entonces, pero ya después de esta ya aprendimos para hacer con tiempo con la Ciudad de México, para dar tiempo a que llegue la pipa de la ciudad, porque no, imagínate, me sale más caro que el agua que pago todo el año, nos va a salir con pipas. Varias semanas después de mi primer recorrido, en febrero, esta vez, a mediados de abril, volví a Polanco para investigar cómo seguía todo. Busqué a Gina Rix y me respondió con un voice note. La vida sigue igual.
tenemos un suministro racionado. Te puedo decir que como muchísimos en la ciudad, tanto Polanco Palmitas como por Morales Alameda como Morales Palmas. Y pues estamos haciendo lo posible, ¿no? Sí hemos pasado de panzazo de no pedir pipas, o sea, hemos pedido nosotros, en particular, 3. En este periodo de 3 meses. En cambio, hay otros edificios que han pedido decenas, literalmente, y pues con lo que sale y la mala calidad y todo lo que y tapadas luego las tuberías con lodo, en fin, todo lo que quieras. Entonces, pues esa es nuestra situación y como yo les he tratado de decir a los vecinos de mi edificio y a los de la colonia, tenemos que aclifregarnos y encontrar la manera de reciclar, reutilizar. Mientras algunas zonas de la ciudad aprenden forzadamente a vivir con menos agua, vecinos de la alcaldía Benito Juárez tomaban agua contaminada y también las calles para protestar ese mismo mes de abril por el agua con olor a gasolina que llegaba a sus casas y que ya les había provocado, entre otras cosas, lesiones en la piel. ¿Cuál será el año que pasará a la historia porque el tema del agua recibió por fin la atención que se merece? 2024 difícilmente lo será. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.